el inicio de la grabación. Ahí está. Eh, entonces, estaba señalando la ubicación de esta zona de transición entre el siglo XIV y comienzo del siglo XV, que es el espacio de crisis del modelo feudal, dentro del cual tenemos que situar a nuestro autor y a la obra que vamos a trabajar, que está en la colita, digamos, porque es un texto que está datado aproximadamente entre 1380 y el 1400, que es la fecha en que muere el autor, ¿no? Entonces, en ese filo de transición al Renacimiento, nosotros elegimos un texto que va a tener, por lo tanto, eh, aspectos que dan cuenta, ¿sí?, de esa honda tradición, sobre todo en el terreno de la oralidad, que es el del mundo medieval, y anticipaciones sobre lo que en esta situación de bisagra se está abriendo, ¿sí?, en relación con la experiencia de la cosmovisión renacentista, ¿sí? Bueno, eh, eso solamente en relación con esto que eh, es más bien un esquema, digamos, que nos ayude a pensar con más reparos la ubicación de esta obra, ¿sí? Eh, Al momento de marcar los rasgos distintivos de este periodo tan extenso, nos pasa una situación similar a lo que ocurría con el mundo clásico. Para intentar dar cuenta de una constelación de rasgos que nos sirva para caracterizar las producciones de esa enorme temporalidad, uno suele quedarse con los más gruesos, aquellos que son como los menos discutibles, ¿no? Aquellos con los cuales uno difícilmente no estaría de acuerdo, ¿no?, revisando la bibliografía que hay sobre este periodo, ¿sí? Eh, Algunos tienen que ver con lógicas de organización sociohistórica amplia, como la primera que voy a comentar, y otras están más pensadas en términos de las particularidades propias de nuestra materialidad discursiva, que es el lenguaje, ¿sí? Entonces, al momento de pensar en estos elementos distintivos del periodo de la Edad Media, el primero por el cual inevitablemente hay que iniciarse tiene que ver con el acompañamiento que hacen estas producciones discursivas, estos componentes, digamos, del orden de lo verbal o de lo artístico en general, con lo que se conoce como la conformación de la sociedad feudal, ¿no? Algo sobre lo cual ya anticipé, ¿no?, en un comienzo. La sociedad feudal es un modo de organización, insisto con esto, bueno, lo reitero porque además si no, no va a quedar grabado, es un tipo de organización en términos amplios que regía, organizaba, establecía acuerdos, convenciones sobre cómo se pensaban los grupos humanos, qué relaciones guardaban entre sí, qué actividades, sobre todo aquellas que tienen que ver con eh, el usufructo o el trabajo de la tierra, estaban determinadas en relación con determinados grupos o no, cómo se dirimían cuestiones que tienen que ver en torno con la administración del poder y qué tipo de vínculos generalmente ríspidos se establecían entre grupos sociales, ¿sí?, dentro del terreno de la nobleza, ¿sí? Eh, la sociedad feudal, para llegar a esta conformación, pasó por un largo proceso que tiene que ver con esa suerte de fusión, como dice José Luis Romero, fusión de una serie de legados que se fueron articulando muy lentamente durante prácticamente los primeros 5 siglos de la Edad Media, ¿sí? En esa instancia, los legados tenían que ver con culturas anteriores y con culturas que comienzan a incorporarse a los espacios del ámbito mediterráneo, ¿sí? ¿Cuáles eran esos tres legados? En principio, el legado romano, ¿sí? Que tiene que ver con
una, una deuda honda en torno de cómo pensar una estructura social. La sociedad romana, lo dijimos varias veces, es una sociedad esclavista, es decir, que tiene o que guarda acuerdos o que impone, digamos, acuerdos, convenciones en relación con un modo de entender los grupos sociales en escalas muy estratificadas, ¿sí? Recuerden lo que habíamos discutido en relación con los ciudadanos para el caso de la polis griega. Para el caso del mundo romano, que también es una sociedad esclavista, los roles preestablecidos en torno de la pertenencia social, aquella que viene asignada por la cuna, son rígidos. No existe entonces prácticamente la posibilidad de que los distintos grupos puedan gozar de la movilidad social. El que nace esclavo muere esclavo, el que en la sociedad romana forma parte de la plebe difícilmente puede ocupar un lugar más privilegiado, ¿sí? dentro de la sociedad. Entonces, el legado romano tiene que ver con la naturalización de la existencia de una sociedad que es básicamente injusta, ¿sí? En el sentido de que la división de deberes, obligaciones y privilegios no es equitativa. Eh, Eso es un lugar común, un acuerdo que nadie discute, y en función de la pertenencia a cada uno de esos grupos están asignadas una serie de, sobre todo, tareas y obligaciones, ¿sí? Por otra parte, hay otras cuestiones para decir en torno del legado romano que tienen que ver con, por ejemplo, a fines del periodo clásico hay una suerte de redefiniciones en torno de los modos de producción, de cómo se van organizando, sobre todo en la instancia de las colonias, a partir de la expansión del Imperio Romano, las formas de producción entre los campesinos y ciertos sujetos privilegiados, digamos, que de alguna manera administran o tienen una relación directa, pero al mismo tiempo no son los que cultivan la tierra. En ese tipo de relación está de alguna manera, en instancia germinal, lo que va a ser la relación del señor con el feudo y con el campesino durante el modelo feudal, ¿no? Pero me interesa sobre todo eso, ¿no? Que rescaten que de el mundo romano lo que se toma como lugar común, como un espacio que no es cuestionado, el modo de pensar y organizar sociedades que son absolutamente desiguales, ¿sí? En el caso del ámbito germánico, ¿sí? Que es una deuda que ingresa con esas enormes migraciones que se dan durante los desplazamientos de los pueblos germánicos que estaban en la zona que actualmente ocupa Alemania, incluso los países bálticos, etcétera, las planicies centrales de Rusia. A partir de las grandes migraciones y del contacto que estos pueblos, que son muchos y bastante diversos, con las sociedades que habitaban en el Mediterráneo, van a perdurar una serie de deudas que resultan significativas para poder entender ciertas lógicas del modelo feudal. Bueno, en líneas generales, un aspecto muy significativo tiene que ver con el aporte que estas sociedades que son eminentemente guerreras asignan, ¿sí? A grupos especialmente señalados para imponer el orden y la paz a partir de la fuerza, a partir de la fuerza y a partir de todo lo que un ejército armado puede imponer, digamos, ¿no? Entonces, instituir la fuerza como una instancia de imposición, ¿sí? Es una herencia muy fuerte que va a permitir entender la enorme presencia de la figura del caudillo y su mesnada, ¿sí? Piensen, si lo han leído, en la figura de Mio Cid, que es un representante de este modelo, ¿no? Es un sujeto carismático representativo que ocupa un lugar privilegiado, ¿sí? Y que administra el poder
que regula, digamos, sus beneficios en función de alianzas que están monitoreadas a partir de capitalizar un ejército, ¿no? Bueno, esta es una deuda que se asimila y que hay que pensarla en los orígenes de lo que aportó el legado germánico, ¿sí?, a la sociedad feudal europea. Por otro lado, el tercer legado tiene menos que ver con estos modos de entender, planificar, organizar e imponer estructuras sociales y modos de producción en el terreno de lo económico, eh, sino que trabaja más con lo que hoy llamaríamos lo imaginario, ¿sí? Es decir, me estoy refiriendo al tercer legado, que es el judeocristiano, que lo que aporta básicamente es una concepción muy orgánica respecto de lo que es la divinidad, respecto de cuál es la relación entre esos dos mundos en contacto, que son el ámbito de lo terrenal y el ámbito divino, ¿sí? Y una idea fuertemente significativa en torno de la vida como una instancia preparatoria para la vida eterna, para la verdadera vida, que es la vida trascendente. La idea de pensar el día a día como una instancia preparatoria para lo verdaderamente importante, que es eh, la vida eterna, la vida que nos espera después de la muerte, desde la perspectiva cristiana, es un elemento de vital importancia, ¿sí?, para entender, por ejemplo, la presencia sumamente relevante de los gestores de estos imaginarios, que son los representantes de la Iglesia, ¿sí? Entonces, si algo le está faltando para tener un panorama más o menos eh, panorámico sobre cómo se van abroquelando estos elementos para llegar a la sociedad feudal, uno tiene que ver con los imaginarios religiosos en torno del cristianismo y de la trascendencia, y los administradores en la tierra de estas verdades reveladas, ¿no? Entonces, con esos componentes, estos tres legados, va a decir José Luis Romero, y también lo reitera después Susana Bianchi en una presentación general al mundo occidental, se va a organizar la sociedad feudal. En relación con un elemento muy significativo que tiene que ver con las instancias de producción, hay un elemento que es muy importante, que es el sistema de vasallaje. El sistema de vasallaje es una relación básicamente económica, pero que está atravesada por vínculos de orden social, obviamente, que vincula al señor, que es aquel a quien se le ha asignado, se le ha cedido la tierra, generalmente es el rey el que lo hace, ha cedido la tierra, y él a su vez, ¿sí?, la presta, la vuelve a ceder, si ustedes quieren, para su producción a un vasallo, ¿sí? Ese espacio cedido, que fíjense, es como si fuese pasando de mano en mano, cuando en realidad hay un único sector que es el que lo trabaja, que va a ser el campesinado, es el feudo, ¿sí? ¿Por qué es importante esta situación de la tenencia o el trabajo de la tierra? Porque lo que va generando son una serie de alianzas en el terreno sobre todo de lo político, ¿sí? El, el, el vasallo tiene no solamente la obligación de estar a cargo de la producción del feudo, sino también debe lealtad al señor, ¿sí? Y es una situación que se complica porque muchas veces los señores cedían a su vez a otros de menor rango, ¿sí?, el feudo, con lo cual se armaban enormes cadenas de fidelidades, ¿sí? De fidelidades que tenían que ver no con la voluntad del vasallo, sino con las necesidades del señor, ¿sí? Hay muchos casos conocidos de familias que estaban divididas porque eran vasallos de distintos señores, y eso llevaba a enfrentamientos que tenían que ver con luchas armadas, etcétera, en donde fíjense que una instancia de vinculación aparentemente no superada, ¿sí?, por lo básica como es la familia,
en este caso por el sistema de la administración del feudo, termina siendo totalmente superpuesta con otras o desbandada directamente, ¿sí? Esa instancia que tiene que ver, insisto, con acuerdos sobre los modos de producción, eh, repartir las ganancias y subsistir, ¿sí? Para el caso de los campesinos, con una suerte de resto que esa producción eh, preveía para ellos, termina por tomar en términos visuales una, una construcción muy elocuente en lo que se conoce como pirámide feudal, ¿no? Que está organizada por 3 estamentos. Los estamentos son grupos sociales a partir que ocupan, digamos, ese lugar a partir de la cuna, son instancias intransferibles, recuerden lo que había dicho de la sociedad esclavista romana, y que asignan roles preestablecidos para cada uno de ellos. ¿Cuáles son los estamentos del mundo medieval? Estamentos que después van a reciclarse, digamos, en las sociedades más pulidas del antiguo régimen, son el clero, la nobleza guerrera, ¿sí? Y el tercer estado. En el esquema me estoy dando cuenta que me acabo de olvidar de la figura del rey, que es el que ocupa una suerte de vértice de la pirámide, ¿sí? Pero que obviamente tiene vinculaciones directas con la nobleza. Profe, pero ¿de qué Dios, digamos, el Dios judeo-cristiano? Simplemente porque yo creo que también tendría influencia de otras religiones, no sé, como la árabe. Bueno, capaz que es el mismo Dios, pero me refiero que también, o sea, tiene influencia de otras culturas. Estamos hablando exclusivamente de la construcción de la divinidad que hace el cristianismo y que, sobre todo durante la Edad Media, a partir de varios tratados, no me va a salir ahora el término, no son tratados, son concilios, son reuniones donde las cabezas, las figuras más importantes de los padres de la iglesia, muchos de ellos forman parte de la patrística, es decir, de aquellos cristianos que escribieron textos que forman parte del dogma del cristianismo. eh, durante la Edad Media, una serie de concilios, de reuniones van a ir puliendo eh, distintas cuestiones, pero sobre todo los aspectos centrales dogmáticos de el culto, de los misterios y de aquello que oficialmente se debe reconocer como la cara de la Iglesia católica, ¿sí? De manera paralela hay un poder que se va instituyendo durante la Edad Media, que tiene una instancia totalmente permeable con los conflictos de orden sociopolítico, que es el poder del papado, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de concepción religiosa, ¿sí? Tenemos que pensar básicamente en cómo se va instituyendo en términos dogmáticos y en términos institucionales la Iglesia católica en Europa, ¿sí? No sé si soy claro con eso. Sí, ¿Sí? profe. Sí, Sí. perfecto. Gracias. Entonces, la figura del rey que les decía que estaba en esa pirámide que acá está incompleta, me estoy dando cuenta, es una figura que gobierna justamente eh, a partir de que la divinidad, Dios, el Dios cristiano, ¿sí? Católico, le ha cedido. El poder es una gracia que viene del poder divino y que el rey administra, ¿sí? Los 3 estamentos que se encuentran por debajo de esa figura están integrados por el clero, la nobleza guerrera y el tercer estado, que está integrado por siervos y campesinos libres. El clero está integrado justamente por los hombres de la iglesia, ¿sí?
religiosos y religiosas que lo que hacen, la figura del Papa y todos los jerarcas, obviamente, ¿no? Cardenales, obispos, etcétera, que tienen como tarea primordial dentro de esta cosmovisión que el orden feudal desde lo imaginario sostiene, ¿sí? Tienen como tarea vital dentro de ese cuerpo social que es a su vez el cuerpo de Cristo, digamos, para que vean cómo se va solapando esta administración del poder con una concepción que es una herencia clara del imaginario cristiano, para que se armonice, ¿sí? Para que el proyecto de Dios cuaje y llegue a buen puerto, a la vida eterna. El clero tiene la función de rezar en términos sociales. Por eso además, eh, digamos, están mantenidos por oficialmente, ¿no? La nobleza guerrera, integrada por justamente guerreros que pertenecen a grupos acomodados, a la élite, digamos, de la nobleza, ¿sí? Tienen como finalidad proteger. ¿Sí? Proteger en el sentido de garantizar la administración del poder de ciertos señores o de ciertos reyes. Recuerden que este es un momento absolutamente efervescente, de una gran inestabilidad política, porque el usufructo del poder se impone por la fuerza. Y entonces eso va variando, porque va variando también el tema de las lealtades y las traiciones. Entonces, contar con una nobleza guerrera es importante para mantener una relativa calma en términos sociales, ¿sí? El tercer grupo, el tercer estado, está formado por los siervos, que son aquellos que eh, llegan con el feudo, digamos, viven en el feudo y tienen, digamos, por una repartición por la gleba, tienen la obligación de producir, ¿sí? Para el Señor. No tienen ninguna posibilidad de escapar a ese mandato establecido, ¿sí? Este orden en donde el campo se hereda con la gente adentro, va a tener una historia larga, ¿sí? Incluso hasta el siglo XIX, va a haber manifestaciones de este tipo como formas de organización social, por ejemplo, en las zonas más remotas de Rusia. Hay una novela de Gogol que se llama Almas Muertas, en donde justamente problematiza esto, ¿no? La imposibilidad de definición de la propia vida que tienen los campesinos en las zonas más, de estructuración más arcaica en Rusia en el siglo XIX. Eh, a diferencia de los siervos que están condenados, digamos, por esta pertenencia, están atados a esa relación a la producción del feudo, tenemos los campesinos libres, que son personas que le deben lealtad también al Señor, que de manera transitoria los puede cobijar para la producción, el trabajo por ahí más estacional, que tiene que ver con necesidades propias de las cosechas, las vendimias, etc. Pero que no están de por vida asignados a cumplir su papel de productor para un señor, ¿sí? Entonces, es importante ver que la pirámide lo que hace es organizar jerárquicamente la sociedad en términos socioeconómicos y conciliarla con una cosmovisión cristiana, donde cada uno cumple un rol para alcanzar lo que acá en el esquema yo denomino la paz de Dios, ¿sí? Perdón, me ahogué. Entonces, cada uno desde el lugar preestablecido cumple una tarea específica y eso garantiza el sostenimiento, ¿sí? La llegada a buen puerto de la vida trascendente de toda la sociedad, ¿sí? Si no hubiese un acuerdo, si no hubiese una convención por todos defendida, imagínense que difícilmente los campesinos durante generaciones dejarían la vida en el campo que no les pertenece. Es decir, estamos bien lejos todavía de pensar en términos de mentalidades de alguna instancia más revolucionaria que piense en alteraciones de esta organización social muy rígida que tiene remanentes de la administración del mundo romano, ¿sí?
Eso por un lado, ¿sí? Por un lado, entonces, los aspectos fuertes de la sociedad feudal. Es bien interesante que esto lo tengamos presente para el momento de ingresar a los textos medievales, porque siempre en los textos medievales, el momento de la representación es muy fiel en relación con los órdenes, eh, los grupos sociales y las formas de relación que se establecen entre esos grupos, que la representación literaria en general reproduce de manera muy fiel en relación con esto que estoy presentando, que es mucho más englobante y que tiene que ver con modos de organización sociohistórico, ¿no? Vamos a un segundo elemento que tiene que ver con el afianzamiento de las lenguas romances. Este es un tema muy importante y que ya focaliza no en el proceso sociohistórico, sino en la materialidad que a nosotros nos interesa, que es justamente la verbal, ¿sí? ¿Qué ocurre durante este largo periodo? Se dan una serie de factores que llevan a que las lenguas se afiancen, las lenguas romances. ¿Cuáles son las lenguas romances? Son esas lenguas que surgen a partir de una, eh, una suerte de adecuación, de contaminación, de cruces, de préstamos que se dan durante muchos siglos entre las lenguas vernáculas, es decir, las lenguas propias que se hablaban en torno del Mediterráneo, y la llegada del latín, que es la lengua del imperio, ¿no? Entonces, las lenguas romances se producen, se van gestando a partir de una articulación, ¿sí? De una simbiosis entre la imposición de la lengua, del latín, de la lengua oficial, y la que ya hablaban los pueblos que ocupaban extensiones en torno del Mediterráneo. Entonces, un primer factor tiene que ver con eso, con la expansión del sistema romano y con del imperio romano, y con este sistema de articulación cultural, homogeneización cultural muy fuerte, que es el de la romanización, ¿sí? Yo les traje acá un mapa para que lo veamos, donde en distintos colores ustedes tienen la posibilidad de ver cómo se da la expansión, ¿sí? Del imperio romano, que se da, es verdad, desde unos siglos antes, ¿sí? De que finalice el mundo clásico, pero que va a tener un peso muy significativo durante los últimos siglos, ¿sí? Sobre todo a partir de la constitución del imperio con Augusto en el siglo I, ¿no? Toda esta enorme porción que está en distintos colores porque tiene que ver con los momentos en que fueron incorporados a esos territorios, sufren la ascendencia, ¿sí? De la cultura romana, y puertas adentro de cada espacio nos va a generar una lengua romance o varias, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la península ibérica, que es uno de los espacios que más tempranamente se coloniza desde Roma, donde surgen una variedad a partir de las lenguas vernáculas que ya estaban, surgen una variedad de lenguas que sufren hondas modificaciones, dentro de esas, por ejemplo, el castellano, y otras que prácticamente no sufren modificaciones durante el proceso de romanización, como es el caso del vasco, ¿sí? Que se conserva de manera bastante impermeable a las imposiciones del latín. ¿Por qué es importante esta situación en torno de las lenguas? Porque va a determinar, ¿sí? Una producción particular en esas lenguas, ¿sí? Que mucho tiempo después, en el siglo XIX, cuando se inicia un proceso que tiene que ver con la construcción de las nacionalidades, cada uno de los países ya estabilizado en términos de frontera, en términos de construcción más o menos homogénea, de tipo identitario, lo que va a hacer es buscar sus orígenes más remotos, y esos orígenes están, otra vez, en la Edad Media y en estos momentos iniciales en donde cada una de esas lenguas que después van a derivar en el francés, en el castellano,
en el rumano, en el italiano o en las distintas variedades de lenguas que se hablan en la península itálica, van a construir, digamos, sus propias tradiciones en términos de escritura y de literaturas, ¿sí? Que el siglo XIX va a instituir como la literatura italiana, la literatura francesa, la literatura española, que es un engendro, digamos, porque tiene una variedad de lenguas en permanente conflicto. Si no piensan en la cuestión separatista de Cataluña, que está todavía vigente. Esta suerte de deriva de las lenguas se da durante la Edad Media y tienen la relación de el latín con las lenguas vernáculas uno de los factores importantes, ¿sí? El otro factor importante en términos de lo que van a aportar las lenguas, ¿sí?, a las lenguas romances, no viene del latín, viene de esas grandes migraciones de los, en las mal llamados pueblos bárbaros en los manuales más tradicionales, ¿sí? Me estoy refiriendo entonces a esos enormes desplazamientos, fundamentalmente de guerreros, ¿sí?, que comienzan a desplazarse de sus lugares de origen, como les decía, desde las estepas rusas, desde el norte del continente europeo, hacia la zona del Mediterráneo, buscando evidentemente instancias más favorables de supervivencia, ¿sí? Y haciendo gala también el deseo de conquista, que es un rasgo muy fuerte que tienen los pueblos germanos y que está muy entramado después en la perspectiva de la cosmovisión medieval, ¿sí?, sobre la administración del poder. Estas grandes migraciones, ¿sí?, tienen una suerte de una serie de asoladas entre el siglo segundo, tercero y el octavo. Aquí también les traje un mapa para que vean cómo se dan esos desplazamientos. Es un fenómeno muy importante porque es una suerte de barajar y dar de nuevo en términos culturales, porque significa que enormes cantidades de población que no era originaria de la zona que está de manera cercana, bordeando el Mediterráneo, es decir, el lugar más antiguo en cuanto a la administración romana, comienza a ser ocupado por estos otros en términos culturales, ¿sí? De esas convivencias, que algunas fueron de muy larga data, van a perdurar deudas muy importantes en las lenguas romances, ¿sí? En el caso del castellano eso es muy importante. En el caso del léxico e incluso de algunas organizaciones que tienen que ver con la morfología, ¿sí? Y el otro aporte enorme, ¿sí?, tiene que ver con la llegada de los árabes a Europa, básicamente a la península ibérica. A partir de la muerte de Mahoma hay un desplazamiento, ¿sí?, que por un lado está justificado, digamos, en esta suerte de guerra santa, de llevar la verdad de la religión de los árabes a tierra de infieles, pero que además responde a ciertas necesidades, obviamente, como en el caso de los germanos, de aspirar a instancias de mayor bienestar en general, ¿no? Para el caso de la península ibérica esto es muy significativo porque los árabes ingresan en el 711 y están 8 siglos, ¿sí? Van a ser replegados, pero van a ocupar por lo menos la mitad de la península durante muchísimo tiempo y van a dejar una honda trascendencia en términos culturales y en términos de las materialidades verbales de la literatura. Nosotros este año no trabajamos con las jarchas, pero las jarchas son las manifestaciones más arcaicas de la poesía en lenguas vernáculas en la península ibérica, que están incluidas en producciones escritas en árabe. Entonces, ese tipo de relaciones muy finas, muy menudas durante mucho tiempo, son hondamente significativas para que podamos pensar hoy los productos
verbales que se van a producir, valga la redundancia, se van a generar, mejor dicho, en las instancias de la oralidad, pero que van a comenzar, y eso es lo que nos interesa, van a comenzar a fijarse por escrito. Yo, para que llegue a la instancia de la fijación por escrito, tengo que tener previamente un paso de afianzamiento en el desarrollo de la lengua. Bueno, este proceso enorme, lento, que se da durante, sobre todo, la primera parte, la Alta Edad Media, en el caso de ese gráfico que les presenté al comienzo, es sumamente importante para poder entender la emergencia de las literaturas escritas en lenguas romances, ¿sí? Eso es significativo para la literatura porque justamente la literatura es la que va a terminar de fijar, ¿sí?, estos usos todavía tensionados con la oralidad o tensionados con otras lenguas como el latín, ¿no? En el caso de Chaucer eso es bien importante porque elige escribir en una versión arcaica de lo que hoy es el inglés, ¿sí? En el caso de el escriba o el amanuense que fijó el poema de Miocid, eligió el castellano frente al leonés, frente a otras formas de circulación que estaban en su época y contribuyó a fijarlo, ¿sí?, prácticamente a garantizarle la continuidad, ¿sí? Porque a diferencia de lo que pasa con las lenguas tienen, esto lo trabaja muy bien Saussure en el curso de lingüística, las lenguas se debaten entre la mutabilidad y la inmutabilidad. Y la escritura tiende a la fijación, a la mutabilidad. Por lo tanto, al momento de establecer definiciones en torno de una lengua, resulta mucho más oportuna, ¿sí? Bueno, precisamente en relación con esto que acabo de señalar, la coexistencia de la oralidad y la escritura, tenemos que señalarlo también como una problemática englobante muy significativa para poder pensar los textos, ¿sí?, que surgen, que circulan y que hoy escasamente preservamos de la Edad Media, ¿sí? Este es uno de los elementos que también resulta como una instancia comodín, ¿no? Ya lo teníamos en el mundo clásico de Grecia y Roma, y perdura hondamente durante la Edad Media, ¿sí? Tenemos entonces la presencia fuerte de la oralidad, que sigue produciendo manifestaciones que hoy, después de un proceso de canonización literaria, consideramos como parte de la literatura occidental. Muchos de ellos tienen que ver con formas más menudas, eh, relatos populares, cuentitos, chistes, refranes, formas de la lírica, como el romance, las cantigas, ¿sí? Y otras formas más elaboradas del relato, ¿sí?, como el exemplum, que es un relato moralista construido desde una perspectiva cristiana, la fábula, que tiene una tradición, perdón, también letrada, ¿sí? Ya en el mundo clásico había fabulistas, es decir, escritores que decidían contar una historia poniendo a personajes como eh, protagonistas, que tenían formas y actitudes antropomorfas y que dejaban una enseñanza, digamos, muy acotada a esa categoría, a la de la moraleja, y los relatos hagiográficos, que son textos que trabajan vidas de santos, ¿sí? Otra vez ahí hay un modo de entender la narración muy pautado desde las necesidades de la evangelización, ¿sí? Muy cercano al relato geográfico aparece el milagro, que es otra historia generalmente mucho más acotada. El relato geográfico lo que hace es contar la vida de un santo, ¿sí? El milagro lo que hace es contar la intercesión de la Virgen o de algún santo en torno de alguna situación que termina beneficiando a un cristiano, ¿no? Hay muchas colecciones de milagros durante la Edad Media donde se visualiza que ha sido una de las formas de circulación de la oralidad muy útil
muy dúctil para trabajar en términos de evangelización, que pasó a la escritura sin muchos problemas, ¿sí? Estas formas continúan respetando el carácter anónimo, circulan en versiones, ¿sí? Hay una gran cantidad de versiones, por ejemplo, de un mismo romance, como el de las señas del esposo, como Enamorado y la muerte, ¿sí? Que toman un tópico y han tenido sus derivas a partir de la propia lógica de la oralidad, ¿sí? Y que continuaban además cumpliendo ya no bajo la figura de el aedo, sino la del juglar, van a continuar cumpliendo un rol social preestablecido, que en muchos casos tiene que ver con el divertimento, ¿sí? En ese sentido, las formas de circulación oral de la Edad Media suelen ser mucho más populares que las versiones que conservamos de lo que fueron, por ejemplo, los relatos épicos, ¿sí? Que, como lo habíamos señalado, están claramente direccionados hacia, por lo menos en la materialidad verbal que conservamos, están direccionados hacia un público más bien aristocrático. Cuando uno revisa Mio Cid o El Romancero Viejo, advierte que hay ahí una mayor democratización al momento de pensar la circulación de esas manifestaciones de la oralidad, ¿sí? Y frente a este proceso de larga data que ya conocíamos, el de la oralidad, tenemos otro ámbito de gestión de lo literario, que es la escritura, que es un ámbito mucho más restringido, que comienza a tomar peso durante la Edad Media, restringido en el sentido de que eh, el hecho de estar alfabetizado es un capital simbólico con el cual contaban pocas personas, generalmente un grupo muy acotado, limitado a los hombres de la iglesia, sacerdotes generalmente, ¿sí? A los jerarcas de la iglesia, en menor grado a las religiosas, a los clérigos, que es una categoría que a veces se confunde con el hombre de la iglesia, pero en realidad el clérigo es un hombre, diríamos hoy, letrado, justamente, que maneja la lectoescritura y que no necesariamente es un hombre de la iglesia. Lo que ocurre es que, como el grueso de los que podían leer y escribir eran de hombres de la iglesia, suelen contaminarse demasiado. Pero también hay sujetos que no son ministros y que manejan la escritura, ¿sí? Y además la nobleza, o por lo menos algunos sectores más ilustrados de la nobleza, ¿sí? Es decir, a esos grupos acotados se reduce el conocimiento, el manejo y la circulación de la escritura también está muy constreñida porque queda limitada al espacio de lo administrativo, ¿sí? Administrativo en términos de la gobernación, digamos, y también del orden eclesiástico de la iglesia, donde la lengua para generar esa circulación de materialidades verbales es el latín, ¿sí? Sobre todo en lo administrativo y en el terreno de la iglesia, y las lenguas romances que más tardíamente van a ser, les acabo de dar el ejemplo de Mio Cid, más tarde, que es una obra del siglo XII, más tardíamente, no es una obra del siglo XII, es una obra que se fija más o menos por esa época, más tardíamente van a pasar a la escritura, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia de ámbitos de circulación y de sujetos predispuestos a que hay en torno de la oralidad y la escritura, ¿sí? Es importante seguir subrayando estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque, lo vamos a ver enseguida en Chaucer, la escritura nunca deja de desatender a la oralidad como un surtidor de temáticas, de modelos, de registros. Es decir, la oralidad sigue siendo como la cantera que aporta aquello que la escritura recupera, ¿sí? Y se dan dinámicas bien interesantes en donde, por ejemplo, un texto como el de Cameron o los cuentos de Canterbury de Chaucer están pensados para ser dichos
o recitados, en el caso de Chaucer, porque es un texto que está escrito en verso, recitados frente a un auditorio, ¿no? Entonces, el texto escrito que está pensado para ser escuchado. Esas situaciones que son como paradójicas para nosotros que estamos muy habituados a la literatura silenciosa e individual, ¿sí? Tienen como fronteras mucho más permeables durante la Edad Media, ¿sí? Y la propia materialidad de la escritura nos está señalando esas fronteras. Lo vamos a ver ahora cuando comentemos el texto de Chaucer, ¿sí? Bueno, yo constriño a estos tres grandes problemas, grandes dolores de cabeza, una mínima presentación a los rasgos distintivos de la Edad Media, ¿sí? Son aquellos elementos que a mí me permiten pensar de forma particular el conjunto de textualidades, por lo menos las que nuestro programa selecciona, y adscribirlas a este periodo literario, ¿sí? No sé si hay preguntas, algún comentario que quieran hacer. Hernán, hay preguntas en el chat. En el chat que nunca miro, a ver, ahí voy. Y pasa que me embalo y no vuelvo al chat. Alguien dice algo así como la picaresca y no sé a qué se refiere. Lo contesto así rápidamente. La picaresca es una temática narrativa de lo que hoy llamaríamos un antecedente de la novela, pero que es más, que está, digamos, que tiene sus orígenes más lejanos durante el Renacimiento, ya que es un texto, digamos, una temática de textos narrativos posteriores a la Edad Media. Es más o menos lo que le contesta acá el compañero, ¿no? El compañero incluso le hace un comentario sobre la figura del héroe. No sé si queda claro eso. Sí, profe. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, seguimos con la presentación del texto. Bueno, lo primero que hay que subrayar es esto que ya dije. Estamos en presencia de una obra sobre la cual hay hipótesis al momento de datarla, que es de fines del siglo XIV, ¿sí? Es una obra significativa para fijar el inglés dentro de la tradición específica de la literatura inglesa, en esa lengua. Otro problema tienen los ingleses porque ellos tienen distintas lenguas, pero bueno, la que prima, como pasa en el castellano en relación con las otras en España, es esa, ¿sí? Frente al galés, frente a otras lenguas. Y además porque es una opción muy clara dentro de opciones que estaban en danza, ¿sí? Valga la redundancia. Por un lado en latín, que es la lengua oficial, y por otro lado el francés, que es la lengua de la cultura dentro de la élite de la élite inglesa, porque eso tiene que ver con las instancias de colonización y de ocupación de las islas, que a partir de correlatos y vínculos muy estrechos, a partir de alianzas políticas con Francia, algo que está hasta el siglo XVII, a Elizabeth la quieren casar, por ejemplo, con un delfín francés, hace que los modelos culturales, por lo menos hasta el 17, eso tiene que ver con la construcción que hace la literatura inglesa de sí misma, ¿no? Parece que el 17 llega Shakespeare y todo cambia, no es tan así, pero lo cierto es que hasta ese momento los modelos de la cultura francesa eran bien importantes. Chaucer, a fines del siglo XIV, ahí
ya en vísperas del 15, elige escribir una obra en inglés, con lo cual hay una decisión muy potente, digamos, en términos de políticas culturales que hay que destacar, ¿sí? Es una obra que está atravesada, la de los cuentos, por grandes conflictos que son relativamente cercanos o concomitantes al momento en que se produce la escritura. Chaucer es un sujeto privilegiado no solamente por la pertenencia, claramente viene de un origen burgués, ¿sí? De una familia de comerciantes, que fue muy hábil para posicionarse en lugares de privilegio dentro de la corte, de las distintas cortes para las cuales cubrió determinados papeles. Muchos de ellos tuvieron que ver con roles de embajador, lo que le permitió un desplazamiento por distintos espacios culturales del ámbito europeo y sobre todo el tránsito por Francia y por Italia. La situación de haber transitado por Italia, entre otros lugares, por Florencia, es bien significativa porque le permitió tomar contacto con manifestaciones discursivas muy contemporáneas con las cuales los cuentos de Canterbury tienen relación, como es el caso del Decamerón de Boccaccio, que es una obra que el texto está claramente imitando, está intentando, no sé si imitar, pero por lo menos está copiando algunas estrategias compositivas sobre las cuales ya voy a hablar, ¿sí? Entonces, ese derrotero de este sujeto privilegiado que fue Chaucer, ¿sí? Un sujeto además con una enorme cultura letrada, libresca, que manejaba varias lenguas, es decir, que no tenía muchas trabas para poder entrar en contacto con distintos órdenes culturales, tiene muchas virtudes ese recorrido, porque permite que en el caso de esta obra, y de varias, porque es un autor bastante prolífico, queden registrados, según una lectura particular, ¿sí? Desde la literatura, esos grandes meollos, esos grandes problemas que atravesaron la Edad Media y que están entrando en crisis, ¿sí? Ahí en las vísperas de la modernidad. Un primer aspecto tiene que ver con esto, con la crisis del orden feudal, ¿sí? Que en el caso de esta obra está bastante todavía representado en términos de sus estructuras. Hay un orden sobre los grupos y las pertenencias sociales y los roles asignados que el texto respeta y reitera en más de una oportunidad, ¿sí? Pero además está el punto de vista crítico respecto de ese orden, que es bastante irónico, socarrón, incluso más irónico que Boccaccio, sobre los papeles asignados socialmente para los grupos más privilegiados y sobre todo para los representantes de la iglesia, es decir, para aquellos que eran una suerte de garantes en la tierra de la paz de Dios, ¿sí? Son los que reciben el mayor número de cuestionamientos de distinto orden en el caso de esta obra, ¿sí? Por otra parte, y esto tiene que ver con la perspectiva muy fina de orden burgués que tiene Chaucer, que forma parte de ese grupo, el de la burguesía es un grupo que no mencioné en la pirámide medieval, pero que está comenzando en el siglo XIV a intentar ocupar un lugar significativo. La burguesía está integrada hacia fines del siglo, ya durante el siglo XIV, por determinados grupos sociales, la mayoría de ellos dedicados al ramo del comercio o a la tarea de prestamistas, es decir, que administran el capital, que tienen un peso significativo al momento de propiciar la circulación, de manejar los circuitos económicos, que se afincan en las ciudades y que van a, desde ese lugar privilegiado en el terreno de lo económico, van a comenzar a disputar instancias hegemónicas con los sectores de la nobleza, básicamente, ¿sí? Chaucer forma parte, por su origen, de este grupo. Es muy significativa su derrotero, ¿no? Como un burgués
que logra una buena ubicación dentro de los circuitos de la nobleza y que saca provecho de esa situación. Bueno, la carta de presentación obviamente es el dinero, la ubicación que el capital aporta, ¿sí? Lógicamente, entonces, la obra está atravesada por una cosmovisión que dice mucho sobre lo que va a comenzar a gestarse, que es esta suerte de gusto burgués, ¿no? Gusto burgués en el sentido de pensar valoraciones en torno de lo artístico, pero también en relación con las cosmovisiones, otra vez, una suerte de barajar ideas de nuevo respecto de quiénes detentan los poderes y cómo hay que administrarlos, y algunas otras cuestiones más que ya las voy a comentar a medida que aluda a los relatos, ¿sí? Entonces, la emergencia de la burguesía y sus valores es uno de los grandes problemas que aparece en esta obra. Por otro, y como un antecedente o como una instancia de apertura muy fuerte hacia el Renacimiento, la preeminencia de la racionalidad. La preeminencia de la racionalidad en varios sentidos o en distintos niveles. En principio, por ese orden que, aunque estemos frente a una obra incompleta, está operando, que es la organización muy lógica de la disposición de los cuentos, que está pensada desde una idea de orden que la racionalidad aporta, ¿sí? Por otra parte, hay una cantidad de cuestionamientos a ese espacio frente al cual había poco que decir, que era el de la imposición cristiana, que están capitaneados desde la racionalidad, ¿sí? La puesta bajo sospecha que se hace sobre los hombres de la Iglesia está capitaneada muchas veces desde poner la duda, es decir, de razonar y desconfiar en torno de aquello que es algo preestablecido, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto bien significativo. El hedonismo es otro aspecto, ¿sí? Que se da de bruces con la idea de la vida como preparatoria para la vida eterna, ¿no? Como una instancia en donde hay que ir ganándose un pedacito del cielo, todo aquello que tiene que ver con el disfrute, con el goce, sobre todo de lo corporal, está vedado, digamos, está condenado, está asociado a la instancia del pecado en el mundo de la cosmovisión cristiana medieval, y esta obra lo desnuda permanentemente. Seguramente el cuento en donde esto se desnuda con mayor claridad es el de la mujer de Bath, en donde hay incluso una vuelta de tuerca para intentar justificar esta idea renovadora, ¿sí? Sobre lo que es el hedonismo, el disfrute, el goce, desde las propias escrituras y los relatos oficiales, digamos, los discursos oficiales, ¿sí? Es además esta una obra que tiene sus deudas con las dinámicas propias de la oralidad y la escritura. Por algo que ya dije, porque se piensa para ser recitada, ¿sí? Contada, porque está escrito en verso, el texto, ¿sí? Y además porque aparecen muchas autorreferencias. En más de una oportunidad, los narradores dicen, bueno, elegí este texto porque quise ser fiel a tal temática, dejé de lado esta otra. Es decir, hay cuando hablo de autorreferencia me refiero a esto, hay un conocimiento de un conjunto de opciones disponibles que la realidad aportaba y que la escritura va incorporando, ¿sí? Algún relato va a ser menos moralista que otro, dice en más de una oportunidad el texto, ¿no? Dando cuenta de esta cantera de opciones que los relatos de la oralidad facilitaban, ¿sí? Otro rasgo importante de este texto es que es una obra incompleta, ¿sí? Si lo cotejamos con el Decamerón de Boccaccio, que es una obra con la cual guarda ciertas filiaciones, vamos a ver que hay ahí un componente muy significativo que, a diferencia de Boccaccio, lo asocia más a las limitaciones en cuanto a perduración de textos que nos acerca a la Edad Media. ¿No? Tenemos un texto que está incompleto, probablemente porque el propio Chaucer, eso lo discuten mucho los filólogos, ¿no? Pero probablemente porque el propio Chaucer no alcanzó a terminarlo, ¿sí? Nos interesan las dos cosas, que pensó una totalidad
con la cual quería acercarse a ciertos modos compositivos de su época, como el caso del Decamerón, y también interesa que esté incompleto, porque da cuenta de la parcialidad de ese paradigma indiciario al cual tenemos que seguir asociando todavía a las producciones de la Edad Media, ¿sí? Es una obra que imita otros intentos que habían llegado a buen puerto de organización, ¿sí?, bajo un marco general de una gran cantidad de relatos populares, ¿sí? Hay modelos que tienen que ver con circulaciones que se dieron en Oriente, como es el caso de las Mil y una Noches, ¿sí? Conocerán la historia, ¿no? La del rey que asesina a una esposa y hasta que llega Sherezade, que es la que tiene esta artimaña de contarle un relato por noche para que el rey se duerma y de modo que no la sacrifique, digamos, ¿sí? Una historia terrible, como la mayoría de los relatos populares donde las mujeres eh, son gratuitamente asesinadas, y que va permitiendo justamente la articulación bajo esta estratagema de las Mil y una Noches, ¿no? Los mil y un cuentos que se van engarzando como si se fueran cosiendo, ¿no? A partir de ese marco general que permite reunirlos. El otro gran modelo es el de Decamerón de Boccaccio, que es mucho más cercano y que tiene que ver con justamente un contexto también inmediato, que es el de la peste, ¿sí?, que asola a mediados del siglo XIV toda Europa, pero bueno, es bien cruenta en el caso de Italia. En el caso de Chaucer también hay alusiones a la peste, y que ofrecía un marco general. Los que han cursado ya otros años la materia recordarán que veíamos ese texto. Hay un marco general de una serie de jóvenes que forman parte de la élite que se apartan al campo y para entretenerse comienzan a relatar bajo algunas reglas las 100 novelas, porque ese es el género discursivo de esta obra, que se van a contar durante los días en que estén durante el retiro, ¿sí? Bueno, estos son los modelos que evidentemente están dando vuelta, que son cercanos, conocidos por Chaucer, y a los cuales de alguna manera intenta imitar, ¿sí? La obra tiene una organización interna, ¿sí? Yo lo voy a pasar rápidamente porque eso es algo que está en la bibliografía obligatoria también. Tenemos un prólogo general que suena a marco contenedor, ¿sí? Porque aunque el texto esté incompleto, sirve de alguna manera como para que tengamos idea cabal de cómo hubiese sido si el autor lo hubiese terminado. Se presentan varias cosas en el prólogo. Está el plan de la obra, el contexto, que es el de la peregrinación a el santuario de Santo Tomás Becket, la presentación de los personajes, la caracterización de los personajes, algo que ya voy a comentar cuando inicie una presentación general del texto. Tenemos los cuentos, ¿sí?, que están organizados a partir de órdenes que se supone estaban previstos o que la tradición de circulación del texto fue imponiendo. Y además tenemos los enlaces, que son esas suertes de junturas que se dan entre los cuentos, donde los personajes intervienen entre sí, discuten, bueno, alaban al que acaba de leer, de contar el cuento, y van sirviendo como una suerte de engarce, de modo de generarle cierta unidad general, ¿sí?, a este volumen que, como les digo, está incompleto, ¿no? Algo que, por ejemplo, en el Decamerón quedaba muy claro porque cada jornada terminaba con el recitado de una canción y se iniciaba la siguiente con un nuevo rey, etc. Bueno, ese tipo de situaciones muy pulidas que permite la escritura y un trabajo muy racional con la materialidad verbal, rasgos que están anticipando el Renacimiento también, acá por el carácter fragmentario de la obra no terminan de cuajar, pero están como un presupuesto, ¿sí? Y después tenemos por último la despedida, que es el cierre, donde el narrador, que como pasado en Boccaccio, parece querer adscribirse a la figura del autor, a la figura de Chaucer, señala, indica el valor moral que hay que adscribirse a su obra, ¿no? Hay una tónica
didáctico moralizante, para adscribirlo, digamos, a los valores del orden cristiano, que es potente en la obra, ¿sí? Está en varios de los relatos y aparecen algunos más que en otros. Nosotros hemos hecho una selección sobre estos cuentos eh, con vistas a que ustedes se lleven un panorama de cómo, digamos, el eje es este problema para la literatura de la Edad Media, cómo un texto escrito recupera modelos que estaban en la oralidad, ¿sí? Entonces, elegí una serie de relatos para que sea visible cuáles eran los distintos tipos de relatos que están funcionando modélicamente desde la oralidad y que la escritura incorpora, ¿sí? Vayamos un poquito al texto. El primer elemento, ¿sí? Que es una suerte de... es y no es una suerte de, es y no es una suerte de paratexto, digamos, porque fíjense que es una idea que todavía, la idea de prólogo que manejamos nosotros no es viable para este momento, porque pasan muchas cosas, es como que la acción ya arranca dentro del prólogo, ¿sí? No es que solamente se presenta lo que va a ser el texto propiamente dicho. En este prólogo aparecen, creo yo, como uno de los objetivos más significativos, presentar a los personajes. Hay una organización de esa información que responde al orden feudal, es decir, comienzan a presentarse según el rango de importancia, la jerarquía que guardan en términos sociales. Recordarán ustedes que ese orden se inicia con el ámbito de la nobleza, a los primeros que se presenta es al caballero, a su hijo, ¿sí? Que lo acompaña, y al escudero, que es un personaje de menor rango, pero que, bueno, está sosteniendo, es el último eslabón, digamos, dentro del orden guerrero, ¿sí? El escudero y el asistente y el caballero conformarían ese primer bloque. Lo dice muy bien Guardia Massó en su introducción. Hay un interés por presentar tipos, prototipos, antes que caracteres, ¿sí? Es decir, personajes que tienen muchos elementos distintivos, muchos peros, muchos rasgos particulares, ¿sí? El único personaje que rompe con esta idea es el de la mujer de Bath, que tiene una cantidad de rasgos, ¿sí? El resto de los personajes, uno no estaría muy errado en tildarlo de prototípicos, es decir, el caballero representa a todos los caballeros, ¿sí? Los representantes de la iglesia representan a todos los representantes de la iglesia, los sujetos que forman parte de los gremios, por ejemplo, el molinero, el cocinero, etcétera, representan de manera estereotipada, de tal como para esta época estaban ya codificados socialmente a grupos sociales, ¿sí? Volviendo a esta organización general, entonces, tenemos, por un lado, el mundo de la nobleza, luego aparecen los personajes que forman parte de el ámbito de la iglesia, ¿sí? Hay ahí una organización que tiene que ver con el género. La primera que se presenta es la priora, frente a la actitud muy condescendiente que hay hacia la figura rimbombante, digamos, hacia la figura del caballero. Con el resto de los personajes hay una situación, y esa es una de las genialidades que tiene el texto de Chaucer, hay una situación de enorme ironía y sarcasmo, de distanciamiento hacia los personajes, ¿sí? El narrador, que en algunos momentos, como les dije, es difícil separarlo de la figura de Chaucer, es otro de los peregrinos y es el que da, desde un punto de vista particular, sus impresiones sobre estos personajes. En el caso del caballero es bastante condescendiente. En el caso del resto de los personajes toma mayor distancia. Por ejemplo, del caso de la priora, la superiora de un convento, dice, era muy alegre, agradable y amistosa. Se esforzaba en imitar la conducta cortesana y cultivar un porte digno. Fíjense, ¿no? Cómo
sin caer en el discurso de barricada, de diatriba, decir, esta mujer de superiora religiosa tenía poco y nada, se parece más a una cortesana, dice más abajo, cuidaba unos perrillos a los que alimentaba con carne frita, leche y pan de la mejor calidad. En las descripciones que va haciendo de los personajes hay un hondo sarcasmo sobre los rasgos que distinguen a cada uno de ellos. En este caso, aunque no lo diga explícitamente, lo que se está poniendo bajo sospecha es que la monja digamos, no se amolda demasiado a lo que uno esperaría de una religiosa, ¿sí? Con el resto de los personajes, excepto con el párroco, pasa algo similar. En todos los casos estamos en puntos de vista críticos que tira sus aguijones, sus dardos frente a algunos aspectos. Al monje, por ejemplo, se lo cuestiona porque es un glotón, ese es un lugar común, es un estereotipo dentro del mundo medieval. Está en la picaresca, por ejemplo, para quienes han leído El Lazarillo de Tormes, que es un texto que teníamos en el programa hace unos años. Excepto el párroco les decía que es aquel que está claramente idealizado, es un sujeto que está alejado de la vida mundana, de los otros hombres de la iglesia, no gasta el calzado, como dice irónicamente el Lazarillo en uno de los tratados, sino que trata él y su hermano, que es el labrador, tratan de, digamos, hacer carne los mandatos del dogma cristiano, ¿sí? Frente a estos dos sectores tenemos el grupo de los burgueses. El grupo de los burgueses que está integrado por el mercader, por el erudito de Oxford, que es, digamos, una suerte de anticipo de una profesión liberal, ¿sí? El doctor y la comadre de Bath, ¿sí? Todos, de alguna u otra manera, tienen vinculaciones con las posibilidades que asigna el dinero, con ciertos privilegios de la ubicación social, en el orden de lo cultural, como el erudito de Oxford, en el orden de las regalías que aporta el comercio, como el caso del mercader, etc. ¿Sí? La misma mujer de Bath es una rica mujer, además de los 5 maridos que ha heredado, cuya fortuna viene de la venta de géneros, ¿no? De telas, ¿sí? Fíjense que todos esos detalles son sumamente importantes para poder ir pensando en los modos en que el texto grafica o intenta representaciones de las mentalidades de estos personajes, ¿no? Los vuelve, como dije al comienzo, en algún sentido estereotipados, ¿no? Como representantes de algunos sectores sociales. Y por último, tenemos en el último orejón del tarro, digamos, a los más desvalidos, los menos privilegiados dentro de este esquema rígido, que son los trabajadores, ¿sí? O los representantes de los gremios, como les había comentado. El caso del teñidor, el tapicero, el carpintero, el tejedor, que, dicho sea de paso, aparecen nombrados, pero al momento de asignárseles un relato, y acá otra vez ahí podemos hipotetizar, efectivamente el narrador no los considera lo suficientemente importantes como para darles la posibilidad de contar un relato, o es que estaban asignados en los textos que no llegaron a escribirse. Bueno, eso quedará ahí en la zozobra, pero lo cierto es que no tienen un relato. Lo cierto es que a los primeros, a los que en ese proyecto de escritura pensó en cedérseles la palabra, son los que están, y muchos de ellos forman parte de la iglesia o de el grupo de los burgueses, ¿sí? Así como el orden de la presentación responde de alguna manera a este acuerdo sobre lo preestablecido en términos de imaginarios
sociales, o casualmente cuando se hace por pedido del dueño de la fonda donde están comiendo, todos aceptan, y esta es la justificación que permite la existencia de los relatos, ¿no? Todos aceptan en la instancia de la peregrinación. No me voy a detener en la peregrinación porque en el prólogo hay muchísima información sobre qué es lo que se está reconstruyendo en el relato en términos de lugares comunes sobre lo que era peregrinar en el momento en que Chaucer escribe esta obra. Les decía entonces que hay un acuerdo a partir del dueño de la fonda de contar, para hacer más amena la cuestión del viaje, contar una serie de relatos, ¿sí? Hay toda una discusión sobre cuántos son, no nos interesa demasiado eso. Nos interesa ver que acá está el marco, que es la justificación que intenta que pensemos como una unidad, ¿sí? La lectura de todos estos cuentos. Llegado el momento de empezar, ¿sí? De retomar el viaje e iniciar con los relatos, o casualidad, el que sale sorteado, digamos, es el caballero. Y fíjense, ¿no? En el fin del prólogo, al momento de cederle ya la palabra a este nuevo narrador que va a ser el caballero, dice el texto: proseguimos nuestro viaje a caballo y enseguida empezó su animado relato con estas palabras, ¿no? Ahí está el cruce entre la oralidad y la escritura. Nosotros estamos leyendo, ¿sí? Un texto que lo que hace es reproducir lo que un personaje contó, dijo, ¿sí? Situación idéntica a lo que pasa en el Decamerón, donde escuchamos las novelas que estamos leyendo. Digamos, leemos las novelas que los personajes en el texto literario escuchan, ¿sí? Pasemos al cuento del caballero, que es el primero que está dentro de la selección que les ofrecemos. Los voy a ir comentando muy rápidamente, ¿sí? Porque voy a hacer el intento de dar un panorama de todos ellos hoy. El relato del caballero, como pasa en la mayoría de los cuentos, hay un intento como de propiciar verosimilitud, ¿no? Entonces un sujeto digno, ¿sí? Que ocupa un lugar privilegiado en la escala social, cuenta historias a tono, ¿sí? Cuenta historias que tienen que ver con disputas entre reyes, en el orden de lo mítico, es decir, un reservorio que tiene que ver con la cultura letrada, básicamente, en este caso, ¿sí? Si ustedes revisan las notas del texto que compartimos, ahí están marcadas las referencias de obras escritas que evidentemente conocía Chaucer y que han servido de información, de fuente de información para este cuento, ¿sí? Entonces, hay un intento de generar mayor verosimilitud y reponer en el horizonte de la recreación mental de estos personajes determinada información. Entonces un caballero tiene la posibilidad de manejar una biblioteca escrita y echar mano de la información que por ahí circula. Mientras que, por ejemplo, el molinero, ¿sí? Va a tener una perspectiva más acotada y lo que va a contar es un relato bastante soez, digamos, que busca, antes que ser leído en términos moralizantes o modélicos, busca entretener. Y entonces admite, desde la lógica de esta mentalidad, admite lo grosero, las escenas explícitamente sexuales, etc. ¿Sí? El cuento del caballero, que es larguísimo, de a rato se vuelve intransitable, es evidentemente el texto en el cual el texto más pulido, al cual le dedicó mucho más tiempo Chaucer. Es una obra extensa, de temática mítica, ¿sí? Fíjense que se recuperan personajes como Teseo, y se alude a Creonte y al ciclo tebano, con esta escena del comienzo, donde se les impide a las mujeres enterrar a los muertos, que es una revisión, una alusión directa al problema de Antígona, ¿sí? Que está articulado con tópicos que son populares también, ¿no? Eso también hay que decirlo. Esa mixtura está siempre, no se pierde a lo largo de la organización de los relatos. Por ejemplo, el enfrentamiento entre dos caballeros por una mujer es un lugar común, ¿sí? Es un tópico de los relatos folclóricos.
las relaciones entre dioses y hombres, los dioses como regentes de las acciones de los hombres, es un elemento común dentro de la mitología. Lo vimos claramente en el caso de la Odisea. Bueno, aparece también aquí recuperado. ¿Qué es lo importante en relación con la cosmovisión que está organizando esa anécdota? La anécdota de estos dos prisioneros que están en una torre, que después van a ser liberados y que tienen sus enfrentamientos, y cuya historia termina después con un final feliz, digamos, porque la lógica del relato caballeresco lo está exigiendo, donde el más idóneo termina siendo, se termina haciendo con la mano de la enamorada. Estos elementos están atravesados por un código, por una serie de valores que tienen que ver con el orden noble, con el orden caballeresco, ¿sí? ¿Cuáles son esas marcas? El valor de la palabra empeñada, el peso de la administración de justicia de la máxima autoridad, que en la mayoría de las instancias la desempeña Teseo, los roles preestablecidos para lo femenino, la mujer como un objeto de culto. Hay ahí una construcción que tiene que ver mucho con la idealización, ¿sí?, del amor cortés, ¿no? Las mujeres son instancias de adoración frente a las cuales los caballeros rinden culto, como se rinde culto a la divinidad. Están absolutamente alejadas de una instancia plenamente sexualizada, como las mujeres que aparecen en varios de los otros relatos, sobre todo con la mujer que es infiel a su marido en el cuento del molinero, ¿sí? Las regulaciones, las convenciones en torno del casamiento, ese rol social de la autoridad que es capaz de establecer lazos entre familias, de casar a las personas, responden al orden del código caballeresco y aparecen representadas como valores en este relato. Hay además una serie de lugares comunes sobre el mundo caballeresco, como por ejemplo las lides, que son estos enfrentamientos que se dan entre sujetos nobles, las escenas de palacio, en fin, hay una cantidad de elementos que son coherentes con el enunciador, con la supuesta mentalidad del narrador, que es responsable de esta historia, y que está a tono con esa actitud de cierta valía que el narrador general le asigna a los personajes, ¿no? Bueno, después teníamos el cuento, voy a ver si me ordeno en relación con cómo están en la presentación de la obra. El siguiente cuento es el del molinero, ¿sí?, que es una clara contracara de este mundo ordenado, claro, diáfano, con sujetos respetuosos de lo establecido que aparece en el mundo caballeresco del cuento anterior. El del molinero es un relato, como les decía, mucho más breve, más acotado, que busca, antes que engalanar las acciones de los personajes que aparecen, los utiliza como instancias de divertimento para el lector, para el receptor, ¿sí? El orden, ¿sí?, de la oralidad en el que se elige esta obra es diverso, es distinto, ¿sí?, y tiene que ver, sí, claramente con un repositorio de la oralidad, ¿sí? Es una obra que, sin lugar a dudas, entra dentro de un género discursivo que es el fabliau, ¿sí? Lo tienen escrito en el PowerPoint que después les voy a subir. El fabliau es una palabra francesa que se refiere a historias que cuentan situaciones de orden sexual, a veces en términos más o menos obscenas, a veces más o menos alegóricas, pero siempre buscan con la presentación de lo sexual generar un tono humorístico, hilarante con lo que se refiere, ¿no? Bueno, en este caso es un fabliau dentro de una temática muy trabajada, que es la del cornudo.
O sea, se cuenta una historia de cornudo. La historia de cornudo es un tópico dentro de los relatos populares, ¿sí? No solo es la historia de un cornudo, sino que se retoma además otro tópico que es la historia de la joven casada con un marido viejo, ¿sí? Entonces, hay dos modelos de la oralidad que se articulan. La temática de lo sexual es muy significativa, son explícitas las alusiones a los órganos sexuales. Hay un tono, digamos, que está en el borde de lo procaz, ¿sí? Hay escenas que son así como muy, digamos, explícitas, como cuando el personaje le pone el culo al enamorado de su compañera, digamos, sexual, para que le dé un beso creyendo que es la amada. Se recupera también un lugar común dentro de los relatos populares, se recupera el triángulo amoroso duplicado, ¿no? Recuerden que la joven es festejada por dos jóvenes, por el que habita la casa, por el estudiante pobre que habita la casa, que alquila en la casa del comerciante, y por el cantor que aparece dando serenatas a cada rato, ¿sí? Y no tiene una finalidad moralizante. Este es un aspecto bien significativo. Los textos, en las narraciones medievales, no está nunca desatendido el tema del fin. ¿Para qué se dice o para qué se escribe? Mucho tiempo después, Raymond Williams, cuando trabaje la novelística del siglo XVIII, la novelística inglesa del siglo XVIII, siglo XIX, va a decir, tenemos que pensar siempre cómo acaban las historias, porque en el modo en que acaban las historias se está fraguando un modo de entender el mundo, ¿sí? Entonces, en el cierre de las narraciones hay un modo de cuajar las cosmovisiones de un momento particular. Y durante la Edad Media, ¿sí? Una de las opciones más fuertes es la moralizante. La moralizante que acaba incluso con la moraleja, como vamos a ver en uno de los próximos relatos. En este caso no, en este caso es el divertimento que otra vez dice mucho más, es más fiel a el origen oral que evidentemente tuvieron estas historias que en este caso se pasan por escrito, ¿sí? El siguiente texto, voy a mirar el índice porque yo lo tengo. El siguiente cuento es el de la mujer de Bath. El cuento de la mujer de Bath es, junto con el prólogo, creo yo, de los textos más logrados que tiene esta obra, ¿sí? Es un relato que difícilmente podemos desgarzar del enlace que lo precede, que es esta suerte de prólogo, donde se hace una suerte de biografía amorosa, o más bien erótica, del personaje. La mujer tiene o la mujer o la comadre de Bath, según la traducción, tiene un peso muy significativo también en el prólogo. En el prólogo es uno de los personajes, por esto que les había dicho al comienzo, que es un carácter, está muy pormenorizada, tiene muchos aspectos particulares. Entonces está muy, muy pormenorizado eso, ¿no? Muchos rasgos distintivos tienen. Desde esta interesante biografía amorosa, ¿sí? Prácticamente inverosímil, el personaje tiene ese matiz que cuando se construye una mujer que va en contra del estereotipo, siempre tiene algo de monstruoso, ¿sí? Es una suerte de versión de Barba Azul al revés, ¿no? La comadre, está llena de rasgos particulares, ¿no? Desde que tiene los dedos de tal forma, desde que habla mucho, desde que es muy parlanchina, etcétera, etcétera, ¿sí? Como van a trabajar mucho el texto ustedes ahora en el práctico, yo solamente refiero esto, que la biografía que se cuenta en este prólogo muy, muy enriquecedor, ¿sí? Para comprender el personaje y la historia que va a contar, están muy engarzados estos dos elementos, tiene varias deudas con la oralidad. Otra vez con el fabliau, ¿sí? Con estos relatos eróticos, pero además mucho más finamente con los chistes
chistes, ¿sí? Ella es muy jocosa, el modo en que cuenta tiene deudas con esta forma más micro de género discursivo, y con el chiste sexual, ¿no? Que también está dando vueltas, al igual que en el caso de el cuento del molinero, ¿sí? Toda la biografía de la mujer de Bach es un enorme esfuerzo hiperracional por, como harían los sofistas, por ejemplo, por tratar que en las escrituras y en otros textos oficiales lo sexual sea una necesidad, esté tolerado y sea legitimado, ¿sí? Es además un texto que está dando cuenta de la formación del personaje. Hay una cantidad de referencias cultas, ¿sí? Algo que es además bastante inusual para una mujer, otro componente distintivo que tiene el personaje. Y el cuento elige, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba con el prólogo, elige claramente como una deuda de géneros discursivos propios de la oralidad al relato de hadas. Lo dice claramente. Muchos de los cuentos indican su modelo, diría Genet, marcan su architextualidad. Dicen en este caso cuál es el origen, ¿sí? Temático o formal en el cual habría que pensarlos, ¿sí? Bueno, me quedan 5 minutos, así que no voy a poder avanzar en el siguiente cuento. Quedan el cuento del marinero, ¿sí? El de la priora, el del capellán de monjas, el del buldero y el de la segunda monja, ¿sí? Lo que les propongo es que dejemos aquí. Me parece que la presentación general sirve como para que ustedes trabajen el cuento de la mujer de Bach, y la clase que viene yo hago una revisión rápida sobre los cuentos. Ustedes también denle otra miradita como para, a partir de todo lo que hemos presentado, ver qué componentes de la cosmovisión de orden medieval o qué anticipación del mundo del Renacimiento se pueden ir rescatando, y pasaríamos a el siguiente tema, que no me acuerdo cuál es, dicho sea de paso. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Vemos el Renacimiento y la lírica del Renacimiento la semana que viene. Bien, entonces, gracias Roxy. Lo que tenemos que tener es a mano la guía, la antología lírica, ¿sí? Porque vamos a trabajar poemas que están incluidos ahí. En ese caso, lo que les pido es que relean los poemas de Garcilaso, ¿sí? Hay unos cuantos poemas de Garcilaso, deben ser 5 o 6. Relean esos poemas, porque con algunos de ellos vamos a trabajar durante la clase. Ahora, si hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de desarrollar, medio las apuradas, me dicen. ¿Vamos a realizar un análisis más exhaustivo de todos los cuentos o directamente vamos a pasar al Renacimiento? Voy a hacer un comentario, como hice ahora, de los cuentos. No me voy a detener en el contenido de los cuentos. Lo que voy a subrayar es, como hice ahora, las deudas que tienen con la oralidad, los modelos que están funcionando, los tópicos que se recuperan. No vamos a comentar el contenido, el argumento de los cuentos, ¿sí? Eso es algo que ya todos manejamos, ¿sí? Entonces, como hice en esta última parte, que fui comentando los cuentos, los relatos, los voy a terminar de tratar la clase que viene, y ahí vamos a pasar al Renacimiento. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo había dicho al final que los cuentos dicen cuál es el origen de la qué cosa? Los cuentos señalan sus modelos discursivos, ¿sí? De alguna u otra manera indican cuál es el género discursivo de la oralidad, si es un fabliau, si es un cuento de hadas, si es un relato cortesano, como es en el caso del caballero,
si es un milagro, un relato geográfico, una fábula, que son los otros modelos que están en los cuentos que no comenté. Entonces, los cuentos siempre de alguna u otra manera, porque respetan alguna estructura, porque hacen hablar personajes, como en el caso de la fábula, porque cuentan alguna escena sexualmente explícita, como en el caso del cuento del molinero, están señalando, ¿sí?, la tradición a la cual pertenecen, dentro de las opciones que circulaban en el terreno de la oralidad. Cuando una obra establece relaciones con esos modelos, hay un crítico francés que lo denomina architextualidad. Es un tipo de relación entre textos, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, esa idea. Estos textos que están escritos no dejan en ningún momento de aludir a sus modelos, que, es verdad, son escritos, lo vimos en La Mujer de Bath, lo vimos en el caso de el cuento del caballero, pero en la mayoría de los casos se articulan con formas que responden y que circulaban en la oralidad. Son formas que circulaban de manera contemporánea en la tradición oral que conocía Chaucer. Bueno, gracias. Profe, Sí, ¿puede definir qué era el Fabliox? el fabliau es un relato que cuenta una historia con temática erótica sexual y que tiene la finalidad de provocar risa, gracia, humor, ¿sí? Y se maneja siempre en el límite de lo grosero, digamos. Como es tan explícito, se maneja siempre en el borde de lo mordaz o de lo procaz, mejor dicho, ¿sí? Eso es el fabliau. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los dejo, así tienen un respiro y pueden empezar a las 4:30 con el práctico, ¿sí? Nos estamos viendo entonces la próxima clase, ya para iniciar este renacimiento. Chao, hasta luego.